Vamos a continuar nuestra jornada con un espacio dedicado a la productividad y el manejo de suelos en las zonas bananeras. La conferencia se titula Química de suelos como eje de la productividad en las zonas bananeras del Magdalena y La Guajira. Estará a cargo de Carlos Gaugel, experto en manejo de suelos y nutrición vegetal en el cultivo de banano y profesor de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras. El doctor Carlos es PhD en suelos y nutrición vegetal de Mississippi State University y cuenta con más de 37 años de experiencia internacional en el manejo de suelos y nutrición vegetal en el cultivo de banano. Ha ocupado cargos directivos en campañas como Dole Fresh International y se ha desempeñado como docente en universidades de Honduras y Colombia. Como consultor independiente, ha trabajado con empresas y organizaciones internacionales en América, África, Asia y Australia, asesorando proyectos relacionados con banano, piña, café y caña de azúcar. Actualmente es miembro y vicepresidente de la Sociedad Hondureña de las Ciencias del Suelo. Bienvenido. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y todas. Quiero, primero que todo, agradecer a Dios por la oportunidad de estar acá. Agradecer al comité organizador. Quiero reconocer especialmente a 3 personas muy queridas para mí. Don Pedro Dávila, padre e hijo, que están allá, la doctora Laura Cabulla y a la doctora Vázquez, que tuvo que hacer toda la logística para hacer posible mi viaje. Muchas gracias. Gracias a Asbama por haberme invitado, tener a bien desempolvar este viejo de donde estaba y recordarse de todos estos años acá. Yo vine a trabajar en banano a Colombia, si la memoria ya decrépita no me traiciona, un 3 de enero de 1990. Hice estas tierras acá de Santa Marta. Este era otro mundo, como decía el doctor Acuña, y otro mundo físico y social. Pero el banano había estado aquí ya tradicionalmente. De hecho, me considero parte de este gran esfuerzo bananero porque platicando aquí con colegas, todavía no me acostumbro a decir conversando, digo platicando, con colegas acá nos recordábamos cuando descubrimos el Banco de Tierras de La Guajira en 1992, se pospuso su desarrollo 10, 15 años, y doña Lucía Taborda, que muchos de ustedes conocieron, me dio a mí el honor de sembrar la primera mata de banano que se sembró en La Guajira. Tan viejo es quien les habla. Historia aparte, tengo que reconocer obviamente a mi única buena mitad, la doctora Gloria Elizabeth Arévalo, colombiana, pero es mi esposa y coautora de esta presentación. Bien, tenemos algo que les voy a agradecer que nos pongamos en contexto cuando a mí me dan el reto no solo de hablar del eje transversal de la química de suelos en la producción bananera. Me dice el doctor, ¿por qué, ya que va a hablar de Colombia, este es un evento ya internacional y lo es, aquí hay gente de Centroamérica, de Ecuador, de muchos países, hable sobre sus experiencias en América Latina? Y es sobre lo que les voy a hablar. La huella digital de un suelo es la constitución mineral de su fracción arcillosa, arenosa y limosa. Y para poder entender la química de un suelo tenemos que entender qué minerales constituyen estas 3 fracciones, principalmente la arcillosa. Entonces voy a enfocar esta conferencia a hablar de la fertilidad y de la química de suelos a través, vamos a tomar un viajecito por América Latina y hablándoles de mis experiencias en los países que yo he tenido el privilegio de trabajar. Y los que voy a listar aquí son países donde he trabajado tiempo sustancial de mi vida. Ya son más de 37 años en este andar. Bien, la Sierra Nevada de Santa Marta y su influencia que tiene en La Guajira, el Magdalena, Cesar y el sur del lago de Maracaibo, que es lo que está al otro lado de esta hermosa sierra, tiene una geología muy compleja, rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias. Planicies costeras, bellas, aluviales,
con fuerte influencia marina y climática, factores que definen las propiedades químicas de los suelos de las áreas que nos ocupan. Dentro de esa mineralogía que vemos aquí, que constituyen los suelos de nuestra área, destacan esquistos. Dentro de los esquistos hay un mineral que tiene un impacto tremendo en la producción bananera de la zona Guajira, Magdalena, Cesar, todo el entorno de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la moscovita, por una razón. Este mineral fija tremendamente potasio, lo que nos obliga a nosotros a aplicar altas cantidades de potasio hectárea año. Lo mismo sucede en La Guajira, Cesar, y lo mismo sucede en Venezuela, sur del lago de Maracaibo, donde también tuve el privilegio de trabajar. También hay otro mineral, las anfibolitas, ricos en silicio, aluminio, hierro, manganeso, calcio y también sodio. Y tenemos el gneiss, cuarzo, feldespatos, también como una fuente de sodio, que ya vamos a hablar más adelante, el impacto químico que tiene en nuestros suelos, no solo aquí en Colombia, no solo en Venezuela, sino que también todas las costas pacíficas, que vamos a hablar desde México hasta mi querido Ecuador. Saludos a los colegas ecuatorianos que ahora nos acompañan. Y obviamente a partir de la Y, aquí yendo para Ciénega, tenemos afloramientos de roca caliza de alta influencia en los suelos que están ahí por las fincas Manantial y donde era finca Despensa. No sé si todavía ese desastre es finca. Bien, perdonen que haga algunos comentarios históricos, meramente históricos. Mineralogía de la fracción arcillosa de los suelos en el Magdalena y la Guajira y Cesar. Esto es bien importante entenderlo. Lo que determina las reacciones químicas en un suelo son dos cosas en el suelo. ¿Qué minerales constituyen la fracción arcillosa de los suelos y la materia orgánica, obviamente con las reacciones bioquímicas de la actividad biológica? No voy a entrar a profundidad en el tema biológico en este caso. Y la fracción arcillosa de los suelos en la zona en cuestión son ricos en dos minerales muy determinantes, vermiculita e hilita, que son los que fijan altamente potasio. Sin embargo, tienen un lado bueno, hacen que el suelo sea fértil. De aquí que las enmiendas de potasio para nuestros cultivos sean tremendamente altas. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando se abrieron fincas nuevas aquí a comienzos de los 90, razón por la cual su servidor visitó este bello lugar por primera vez, tuvimos que aplicar hasta 1.200 kilos de potasio hectárea año para poderlo llevar a los niveles que requería el banano. Lo mismo sucedió en La Guajira, excepto que en producciones orgánicas eso es bien difícil de lograr. Bien, no quiero dejar por fuera Urabá, se me pidió ser integral. Allá no hay fijación de potasio fuerte, lo fijan son meramente las cantidades de arcilla. Ahí el tema que tenemos que enfrentar es lixiviación de nutrientes por las fuertes precipitaciones y altas concentraciones de aluminio en muchos, no en todos, los suelos de Urabá. Obviamente en Urabá el problema es sacar agua, es un problema netamente de drenaje. Bien, esta es la moscovita, esos minerales que ustedes ven cuando caminan por la playa, ven por sus suelos, esos puntitos brillantes que ven ahí, esa es la moscovita que fija el potasio. Si vemos ahí en el extremo derecho de la pantalla, en las reacciones que propone el doctor Blum y Schad, alemanes, como la hilita en la parte superior fija ese potasio y no así en la parte inferior del diagrama la esmectita o la misma monorrilonita, que son minerales que no fijan este potasio. Entonces aquí en el Magdalena, Guajira, Cesar, en otras áreas de América Latina, por ejemplo en República Dominicana los he encontrado, esto es un reto. Estas arcillas fijándonos potasio y obligándonos a usar fuertes dosis de potasio, tanto al suelo como aplicaciones foliares en las cuales he tenido experiencias muy exitosas. Bien, de mi puño y letra. Este es un diagrama que ilustra tres cosas. La fracción arcillosa que retiene nutrientes, calcio, magnesio, potasio, sodio, la fase de agua del suelo, solución de suelo y que llegue a la raíz. En este caso, la hilita lo que hace es llevar esa reacción hacia la izquierda, hacia fijación, hacia falta de disponibilidad. En caso donde tenemos arcillas, siempre las famosas 2:1, allí fija todo, pero a menos fuerza, entonces la planta sí lo puede extraer. Entonces este es el reto que tenemos y ya me voy a referir qué parámetros usar más adelante que yo uso y voy a compartir con ustedes para interpretar estos valores.
Bien, vamos a tomar un pequeño tour por América Latina. Mi compromiso con que me puso Obama me lo solicitó y voy a hacer un esfuerzo. Todos estos países yo los he trabajado en ellos en banano y por eso puedo hablar desde el punto de vista de la experiencia. Vamos a empezar por Brasil. Brasil generalmente son suelos ricos en calcio, rocas ricas en hierro y aluminio y por ende son suelos latosoles, pobres en nutrientes, pH bajos, hay que encalar, hay que poner nutrientes, excepto en la Chapada de Apollí, una meseta de más de 30,000 hectáreas en roca caliza, suelos muy a la centroamericana, muy fértiles, esa es la excepción en Brasil. Pasamos a Venezuela y la zona bananera de Venezuela, aquí tenemos colegas venezolanos y bienvenidos, que hemos trabajado ahí en esa zona, desde antes del comandante Chávez iba allá y allá nos sacó como locos y se cerró la operación. Son muy similares a la química de los suelos de la zona bananera de acá de Santa Marta y Guajira. Urabá, Colombia, ya tenemos cuarzos, exdióxidos de hierro y aluminio, por ende suelos que tienden a lo ácido y a bajo contenido nutricional, con retos de fertilización global, principalmente potasio, magnesio, fósforo, obviamente el nitrógeno. Ya vamos a Martinica, Guadalupe, me estoy moviendo aquí en la parte sur del Caribe. Martinica y Guadalupe es una excepción. Están los suelos volcánicos del Mont Pelé, con grandes cantidades de minerales primarios muy ricos en nutrientes, con la fracción arcillosa gobernada por alófano y aloicita, que es una forma de alófano modificada por altas temperaturas de precipitación. Pero esto tiene una implicación muy fuerte. Por muy ricos que sean los suelos volcánicos, hay un reto muy grande: la fertilización con fósforo. Ese alófano fija fósforo tremendamente, como ustedes no tienen una idea. Entonces, si lo que en un suelo no alofánico lo podía lograr con 50 kilos, allá lo tengo que lograr con 140 kilos de fósforo por hectárea. Correcto, bien. Pongo aquí al Perú no porque se me haya salido del Caribe, sino porque tenía que ponerlo, y me disculpo, lo debía haber puesto en las costas pacíficas. Suelos muy fértiles, biotita, moscovita, morrilonita, vermiculita y clorita en la fracción arcillosa, suelos tremendamente fértiles, cosa que hace al Perú como un hub, o digamos un centro para desarrollo de banano orgánico. Lo mismo muchos suelos que tenemos en el Ecuador, digo tenemos por la afinidad, y que tenemos también aquí con los retos del potasio en la zona de Santa Marta, Guajira. Bien, moviéndonos por el Caribe, Belice tiene suelos muy pobres, muy ácidos, mucho aluminio, excepto con algunas afloraciones de roca caliza. La roca caliza nos da suelos fértiles. Tenemos caolinita, vermiculita, algunas momorrilonitas. Honduras es una excepción en el Caribe. Son suelos muy influenciados por roca caliza que nos dan suelos muy fértiles, con momorrilonitas, vermiculitas. Allá no hay que encalar en Honduras, son suelos muy fértiles, con excepto del sur del río Aguán, donde hay algunos suelos sódicos. Allá el reto que tenemos es precisamente el fósforo, poner altas cantidades de fósforo para poder tener esa respuesta de 4 o 5 kilos por racimo cuando se logra fertilizar bien un suelo con fósforo. Ya voy a hablar un poquito de eso. Guatemala Atlántico, pareciera gemela de Honduras, pero una mineralogía muy diferente. Ya tenemos algunas caolinitas, vermiculitas, suelos menos fértiles que los que tenemos a 20 kilómetros sobre la cordillera del Merendón en el Valle del Sul en Honduras. Costa Rica es un país fascinante hasta en sus suelos, muy variables. Tenemos desde suelos muy ácidos, algunos con fuerte influencia volcánica, otros con mucho calcio, como es en el Valle de la Estrella, y podemos ir desde suelos que demandan todos los nutrientes del mundo, como en el área de Río Frío, los que están colegas de Costa Rica, pasando por el río Parismina, al este y al oeste del río Reventazón, como se habla en Costa Rica. Al este tenemos suelos más fértiles, al oeste menos fértiles. Y así llegamos al Valle de la Estrella, tenemos suelos con mucha influencia de roca caliza, que es sinónimo de alta fertilidad en el suelo, aunque hay que trabajarle el tema del fósforo. Llegando a Panamá, dos escenarios muy diferentes. Puerto Armuelles, en el único lugar del mundo de 3.800, 4.000 cajas donde no teníamos que poner potasio. Suelos muy ricos en feldespatos de potasio. Es el único caso que he tenido yo en la vida. Mas, sin embargo, ya cruzando
volcán, que así se llama esa zona, llegamos a Bocas del Toro con suelos muy similares a los de Zixaola en Costa Rica, suelos tendientes a lo ácido, con problemas de acidez, con problemas de disponibilidad de fósforo, calcio, magnesio, potasio. Entonces, en cortas distancias, Centroamérica es un subcontinente o una franja ahí bastante complicada. República Dominicana son suelos de alta influencia caliza, suelos altamente fértiles y con un clima que permite la fertilización orgánica. Si ustedes quieren ser exitosos en fertilización orgánica, asegúrense de una cosa, que comienzan con un suelo lo más fértil posible, sin problemas de acidez, sin problemas de sodio, sin problemas de sales, con alto contenido nutricional y en un clima seco. Por eso República Dominicana es tan atractivo por eso el Perú es tan atractivo para eso, la zona de Piura, Lambayeque, por eso ciertas áreas de Ecuador son atractivas, por eso el Magdalena es atractivo. Pero tenemos que estar conscientes que tenemos que poner fuerte potasio y retos de fósforo, como ya lo voy a indicar en lo que sigue. Bien, vámonos a México, al Pacífico. En mi opinión, son suelos bastante más fértiles los de la costa pacífica latinoamericana que los del Caribe. México, por ejemplo, aquí hay colegas que trabajan en el estado de Colima. Allá nos encontramos con fracciones arcillosas, alofánicas, momorrilonitas, suelos muy fértiles con retos de sodio y los hemos vivido allá. Guatemala. Voy a resumir Guatemala en esto. Suelos volcánicos jóvenes, con un clima casi ideal. Para mí la mejor zona para cultivar banano de América Latina es la costa pacífica de Guatemala. Suelos volcánicos, de influencia volcánica muy reciente, muy fértiles, con un gran reto. Y lo estamos logrando ahora subiendo 4, 5, 6 kilos de peso por racimo, trabajándole a altas dosis y aplicaciones de fósforo, como compartiré con ustedes. Nicaragua es un espejo de Guatemala, excepto con un problema, un gobierno que no deja trabajar. Sencillo, o no deja vivir, mejor dicho, no solo trabajar, vivir, ¿sí? Así de básico. Y Ecuador, mi querido Ecuador, tenemos varios escenarios en Ecuador. Y voy a empezar por la zona de Quevedo, suelos volcánicos viejos, muy meteorizados, donde ha quedado una gran masa de hierro, aluminio, suelos fuertemente ácidos que hay que ponerles de todo. Hay que encalar, por supuesto, con unas propiedades físicas bellísimas, suelos profundos, 3, 4 metros de suelos franco-limosos preciosos. Obviamente hay que roturar porque en algún momento fueron mecanizados. Pero hay que aplicar calcio, magnesio, potasio, excepto el sodio, todo, y encalar. Y estamos trabajando, yo asesoro allá al grupo Novoa y al grupo ya Fruta Deli, y hemos tenido mucho éxito con eso. Tenemos colegas muy queridos ecuatorianos, aquí algunos fueron alumnos míos, ahí tengo uno, por ahí anda Fran Angueta, y este es el otro. Entonces, bueno, al ingeniero Jaime Núquez yo lo estrené en Banano, por cierto, día cero, ahí está el ingeniero Núquez, que es el director de banano orgánico para Fives. Así que no me dejan mentir aquí los muchachos. Bien, hablemos del contenido de sodio aquí en los suelos que nos interesan tanto, Magdalena, Guajira y Cesar. Ahora Cesar es un jugador en este. Yo diría, y aquí me voy a cuestionar yo mismo. Pongo acá en negrillas el reto sales sodio, pero también yo tengo un reto que se los dejo a ustedes. ¿Por qué, si sabemos los dolores de cabeza y el viacrucis que vivimos con el sodio y las sales, seguimos sembrando suelos sódicos y salinos? No necesito que me respondan esa pregunta. Ya vamos a hablar cuánto se puede recuperar y cómo se puede recuperar. Bien, primer daño a la estructura del suelo, dispersa las arcillas, bloquea poros, crea problemas de drenaje interno, mata las raíces, físicamente las asfixia. Por otro lado, tenemos la fitotoxicidad que se da cuando el sodio entra a la planta, llega al margen de las hojas, ese sodio secuestra tremendamente agua y meramente diseca la planta, la mata por falta de agua, la diseca. Esta foto es de aquí, perdón, iba a retroceder. Esta foto es de aquí del Magdalena. Además del sodio hay un problema de malezas, ¿correcto? No digo de qué finca es. Ok, bien, se dice
también aquí del Magdalena, cerca de los sectores del sector de Manantial hacia abajo, esas fincas de allá. Las sales solubles que aquí se ven las costras claras en las paredes de los drenes. Este de aquí, sector Banamayal, Mata de Tomate, La Luna, Las Estrellas, Marte, así se llamaban esas haciendas en aquella época. Tenemos un suelo totalmente disperso por el sodio, problemas tremendamente de drenaje donde la plantilla apenas germinaba y se moría. Problemas de sodio severos. Aquí tenemos donde ya se estaba aplicando yeso para ver si eso se recuperaba. Es una lucha cuesta arriba. Cuando uno trabaja contra el sodio es una lucha cuesta arriba. Muy bien. ¿Qué es dañino para la planta? ¿Qué niveles de sodio podemos nosotros tolerar? Y esto es trabajo aquí de su servidor. Si vemos el porciento de sodio intercambiable, que es el sodio que está en el suelo, en los puntos de intercambio, dividido por la capacidad de intercambio catiónico y multiplicado por 100 PSI, podemos ver que ya a 4 de PSI yo ya he reducido mi rendimiento potencial en 10%. Eso son un montón de cajas. Y no hablemos si ya llegamos a 7%. Yo ahí trazo la línea. De 7 para allá yo puedo vivir con ese sodio. De 7 para menos, pero de 7 para arriba la reducción en rendimiento es severa. Y eso es lo que enfrentamos aquí en la zona. Después vienen las enmiendas. Y generalmente mucha gente hace las enmiendas después de que se siembra, cuando ya empiezo a ver las quemaduras. Las enmiendas hay que hacerlas antes. Y ya vamos a hablar de eso. Bien, ¿cuáles son las estrategias? Y aquí voy a ir de algo general. Yo solo en este tema tomé un curso en el tema de suelos salinosódicos y por otro lado tengo 37 años de estarlos visitando y estar enfrentando los mismos problemas de sodio, sales, etcétera, y cómo trabajarlos, correcto, y que el agua no tiene la calidad, que no tengo los volúmenes, que el agua tengo sales, que el agua tengo sodio. Lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo nos ha pasado en La Guajira, lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en Guatemala, porque también los hay allá, lo mismo pasa en Ecuador, tenemos suelos salinosódicos allá. Muy bien, la clásica, yeso más lavado con agua de buena calidad, o ácido sulfúrico o polvo de azufre más carbonato de calcio para lavado, sulfato de hierro más carbonato de calcio lavado. Voy a parar ahí. ¿Cómo trabaja esto? El yeso se descompone en átomos de calcio y en sulfato. El calcio bombardea el sodio donde está atrapado, reacciona con el azufre, forma sulfato de sodio, el cual puede ser lavado. Por eso el agua en suficientes volúmenes y de muy buena calidad. Ahora bien, aquí era una pesadilla cuando alguien adquirió Banamayal y todos aquellos sectores de La Luna, Las Estrellas, y no había agua de buena calidad, no suficientes volúmenes de agua. ¿Cómo hacemos? Y en una noche de esas que uno no duerme, sodio, porciento de sodio intercambiable, sodio entre capacidad de intercambio catiónico me define el PSI. ¿Cómo hago yo para bajar ese PSI? Le subo la capacidad de intercambio catiónico al suelo, así de sencillo es, pero fue difícil llegar a esa conclusión. Entonces empezamos a trabajar con ácidos húmicos, especialmente el fúlbico, que secuestra el sodio y no requiere lavado. Pero ya vamos a ver qué cantidades hay que aplicar. Y también las aplicaciones de materia orgánica ayudan tremendamente. Esta es una molécula de ácido fúlbico, tremendamente compleja, con alta capacidad de intercambio catiónico, la cual secuestra el sodio. Así trabaja esto. El sodio queda ahí atrapado, no es necesario lavarlo. Ahora, ¿qué cantidades vamos a usar? Mi colega, la doctora Gloria Arévalo de Gaugel, desarrolló una función que por cada milequivalente de sodio que yo tengo que deshacerme de él, aplico 2.7 toneladas métricas de yeso por hectárea para enmendar ese suelo entre 40 y 30 centímetros, pero ese yeso yo lo tengo que incorporar. El carbonato de calcio que pongo lo tengo que incorporar, cualquier cosa la tengo que incorporar. Y el segundo punto es de su servidor, poniéndole ciencia al ácido fúlbico y haciendo experimentos. Por cada equivalente de sodio que yo tengo que neutralizar con ácido fúlbico, en suelos arenosos necesito mínimo 80 litros de ácido fúlbico por hectárea. En suelos franco-arcillosos 120 y en suelos arcillosos 180, y entre más arcilla más tengo que aplicar. Eso me ha funcionado maravillosamente. Yo también trabajo con melones, con FAIS melones en Guatemala y Honduras. En Guatemala hay mucho sodio, en Honduras también, en la zona sur.
nos ha dado tremendos resultados. En banano yo he probado esto con excelentes resultados también. Y me evita tener que utilizar esos volúmenes tan exagerados de agua para lavar un suelo. Para lavar un suelo no es lavarlo a 30 centímetros, hay que lavarlo mínimo 80 centímetros de profundidad para poder evacuar ese sodio complejo con el azufre. Bien, venimos a hablar de química, ¿correcto? Vámonos a Urabá, vámonos a la costa atlántica de Costa Rica, vámonos a algunos suelos beliceños. ¿Cómo hacemos con esto? A medida que incrementa el porcentaje de aluminio intercambiable, también bajan mis rendimientos. Otra función que he trabajado de acá. Y para eso pues encalamos, además del problema de la fitotoxicidad por aluminio, yo tengo también el problema de pHs muy altos, menos disponibilidad de elementos menores, menos disponibilidad de fósforo, y a medida que baja el pH en el rango ácido, menos disponibilidad de elementos mayores, y menos disponibilidad de fósforo. Aquí que el rango óptimo está entre 6.2 y 7.3, donde todo está bien balanceado en el suelo. Bien, voy a compartir con ustedes los niveles para interpretar análisis de suelos que yo uso. Nunca confíen en nitrógeno, por ahí a veces le echan cuento, no, que es que la materia orgánica aporta. En banano no hay aporte de la materia orgánica, a menos que yo tenga 40, 50% de materia orgánica en el suelo. Nitrógeno póngale. Fósforo, yo que uso para la solución extractor universal, o la Melich 3, ni aún con 50 ppm, potasio 0.7 para arriba, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, zinc y boro. Ojo, porque yo lo tenga alto en el suelo, no es que no haya que aplicar, sí hay que aplicar, de pronto menos, y eso ya vamos a ver cómo determinamos si se aplica menos o más, si esto que tiene el suelo es suficiente. Estos son parámetros que yo a través de los años he venido desarrollando para banano. Aquí están otros parámetros de suelo, como por ejemplo pH. Mire, el banano es increíble, y aquí tengo colegas de todas partes, donde yo que me formé mis principios bananeros en Honduras, en el Valle de Sula, luego en el Valle del Aguán, entre Chiquita y Dol, yo tenía la imagen y la sigo teniendo que el banano le fascina el calcio. Altos rendimientos en suelos con pH 7, 8, 8, mientras no sea por sodio. Pero hay que ajustarle el fósforo, hay que ajustarle el magnesio, hay que ajustarle todos los otros elementos críticos, correcto. Entonces comparto con ustedes, por ejemplo, la relación de sodio. Ya cuando yo tengo esa relación de sodio arriba de 4, yo tengo problema, que no es lo mismo que el PSI. La relación de sodio es sodio en solución dividido por la raíz cuadrada de calcio más magnesio entre 2. Es el sodio que está en la solución de suelo, allá donde les mostré el potasio en aquel diagrama. ¿Sí? Es ligeramente menor que el del PSI. No puse el PSI porque habla del porciento de saturación de potasio. Que yo tenga 15% de saturación de potasio no quiere decir que no voy a aplicar potasio. Probablemente necesite aplicar menos de lo que he venido aplicando o de lo que tradicionalmente se aplica, y uno parte de 550 kilos hectárea año para una población de 1.750 matas hectárea. Es para lo que nosotros partimos. Ella la saturación de magnesio, materia orgánica, relaciones catiónicas. Esto le han tomado fotos y de hecho que yo estoy autorizando a la doctora Vázquez para que comparta mi presentación con el que tenga bien tenerla. ¿Sí? Bien, estamos en Colombia. Guajira, Palomino de Buya, que ya es una zona en sí con muchas peculiaridades, mineralogía de suelos diferentes, una precipitación que no es el Magdalena ni la Guajira, alto lavado de nutrientes, nitrógeno todo bajo, fósforo bajo, aquí en la zona sur clásica que le llamamos nosotros entre la y Fundación, etcétera, aquel sector, fósforo medio bajo, bajo, potasio todo es bajo. No se les olvide ese hambre que tienen nuestros suelos, la fracción acidosa por fijar potasio. Así tenemos calcio, depende de dónde estemos, si estamos cerca de la Y el calcio va a estar alto, más bien ahí nos causa problemas con el magnesio y con los elementos menores. El magnesio en general lo tenemos entre bajo y medio, el azufre bajo. Aquí con el azufre hay grandes oportunidades de incrementar rendimiento. Ya voy a mostrárselos cuando les muestre los niveles foliares que yo recomiendo tener en los análisis de hoja, o llevar a la planta esos niveles foliares. Pero llevar el suelo a suficiencia en azufre
o a la planta suficiencia en azufre puede representar, incrementar yo entre el 25 y 30% los rendimientos. Así de impactante es el azufre. Bien, y aquí, porque no voy a hablar de eso más adelante, es bien importante por los pHs, el tema del sodio, usar fertilizantes azufrados. Aquí hago una interpretación de los elementos menores: hierro, cantidades variables, manganeso tendiendo al bajo, el zinc al bajo, el boro tremendamente bajo, pHs en algunos casos alto, medio, bajo, sales solubles, altas, medias, excepto en palomino de bulla las tenemos bajas, y las capacidades de intercambio catiónico oscilan entre bajas a medias. Quiere decir que hay un gran beneficio en las aplicaciones de materia orgánica. Bien. ¿Recuerdan el diagramita, el potasio, el de mi autoría, con los elementos en solución? Este es un cuadro que yo he desarrollado para interpretar análisis en solución de suelo y en pasta saturada o en sonda, en extractos de agua del suelo en sonda. Y podemos ver acá que más o menos es 10% o menos de lo que los análisis convencionales de suelos a mí me dan. A mí, para que la planta absorba lo que esté en el suelo, tiene que entrar a la fase líquida, o sea, la solución de suelo, si no la planta no lo va a absorber. ¿Qué alternativa tengo si el suelo no me lo está dando y no está llegando a la solución de suelo? Yo he trabajado mucho, con mucho éxito, con aplicaciones foliares, desde nitrógeno, azufre, potasio, calcio, magnesio, zinc, boro. Con el fósforo no he tenido ningún éxito, por supuesto, pero es parte y muchos productos los tienen. Entonces comparto con ustedes este cuadro que también es de mi desarrollo a través de 37 años. Bien, si la planta no lo está absorbiendo, yo voy a tener esto. Esta es una deficiencia clásica de potasio, finca Martinica en el Ecuador. Una finca de 3.800 cajas, pero con deficiencias entre más extrae una plantación, entre más productiva es, más demanda de nutrientes va a tener. Entonces hay que ser más agresivos con su fertilización. ¿Sí? ¿Correcto? Zinc, malformación de la hoja, malformación de fruta, que no tengo foto aquí. Calcio, que viene aquí de el Magdalena, me recuerda a Laurita Cabuya, en el 2021-22, en esos años llovió aquí mucho, y se presentaron deficiencias de calcio tremendas con grandes picos de problemas de mancha de madurez. ¿Sí? Problemas de magnesio, mancha magnesiana, bajo peso en la fruta. Fósforo, y aquí voy a explicar, vean, traten de ver ese racimo que la sombra no lo deja ver bien, pero cuán largo es el raquis sin manos. Eso yo lo he bautizado como cuello de ganso. Esa es una deficiencia clásica de fósforo. Cuando uno tiene eso, es cuando en el momento que la planta estaba emitiendo su primordio floral, no hubo suficiente energía para que la planta tuviera más manos. Entonces me quedé sin manos hacia arriba. Y esa es clásica deficiencia de fósforo. Pero ¿por qué eso nos da? Yo estoy aplicando fósforo. ¿Sí cuánto? 50 kilos hectárea, 30 kilos, porque eso decían los libros. Es un manual que leí yo de por allá, de los años del general López Pinilla, Rojas Pinilla, perdón. Bueno, pero estos suelos, ya vamos a ver cuánto deberíamos de poner. No son 50 kilos, son arriba de 100 kilos. Es para que esto funcione, ¿correcto? Bien, comparto con ustedes niveles foliares que yo he venido desarrollando a través del tiempo con dos columnas. Una con inteligencia artificial y ahora pues lo que yo uso. Dicen, y muy bien dicho, que la ignorancia es atrevida. En este caso yo voy a ser muy atrevido, me voy a comparar con la inteligencia artificial, ¿correcto? Y podemos ver cómo, por ejemplo, cómo trabaja esto la inteligencia artificial en este caso. Agarra todos los datos disponibles en los bancos de datos a nivel mundial y los correlaciona contra rendimientos. La palabra clave es para alto rendimiento, 73.2 toneladas por hectárea para arriba, 4.000 cajas hectárea para arriba. ¿Correcto? Vea cómo nitrógeno, inteligencia artificial me pide 0.5% más que lo que yo he venido usando. El fósforo, ese rango a mí no me gusta, 0.14 es muy bajo. Que me disculpe la inteligencia artificial si me atrevo a contradecirla. Sí, pero es 0.3 a 0.40, muy parecidos.
Potasio 3.55, inteligencia artificial 3.5 es muy bajo. Ya yo necesito estar a 4 para tener buen peso de fruta. Magnesio, 0.3, 0.36, 0.30, 0.40, más o menos andamos bien. Calcio relativamente bien, azufre, note. Valores que me dan de azufre, 0.11, 0.12, 0.15. ¿Cómo voy a conseguir yo ese 25% más de rendimiento que yo quiero tener? Zinc, boro, hierro, manganeso. Bien. Alguien dirá, bueno, señor, ¿y usted de cuántos sacos hectárea me está hablando? ¿Cuántos kilogramos hectárea me está hablando? Aquí comparto con ustedes algunas propuestas que yo a través de los años he hecho para la zona aquí, Magdalena, Guajira. Magdalena, nitrógeno no puede bajar de 400 kilos, más en suelos arenosos. Fósforo, 375, 120, dependiendo de la cantidad de arcilla. Potasio, como les digo, fincas nuevas, nosotros aquí a comienzos de los 90 llegamos a aplicar hasta 1.200 kilos por hectárea de potasio, por el hambre por potasio que tienen estos suelos. Potasio en la fruta espeso, resistencia a enfermedades, resistencia a sequía, ¿sí? Magnesio, calcio, azufre y por supuesto aplicaciones de zinc, boro, hierro, manganeso. Yo uso mucho programas de fertilización foliar, aplicaciones foliares con quelatos en base orgánica, con bioestimulantes, proteínas, aminoácidos, que me ha dado excelente resultado. No vine aquí, por supuesto, a recomendar ninguna marca, yo no ando en el negocio de vender. Y si el día que fuera mi negocio vender, yo no me atrevería a estar parado ante ustedes dándoles esta conferencia. Bien, zona de La Guajira, vean ustedes ya una demanda mayor de potasio, correcto. Orgánico, no orgánico, ingeniero Núquez, esto es lo que la planta necesita. Por eso las producciones en orgánico son más bajas que en el convencional, porque con los insumos orgánicos que tenemos no alcanzamos a poner estas cantidades. Bien, aquí hay no, está bien, creí que iba a haber un error que se me había pasado, pero noten aquí para la zona Palomino-Mingueo, donde tenemos mayor precipitación, mayor lavado de nutrientes. Muy similares, con una mineralogía un tanto hacia más ácido, pero tenemos estas propuestas que yo he hecho a través del tiempo acá. Bien, pero para que la parte química del suelo sea funcional, que yo aproveche esos nutrientes, primero tengo que estar en el suelo bananero correcto. Estaba escuchando al doctor Acuña decir aquí, mire, ya los suelos bananeros están contados. Algo que yo aprendí en las transnacionales era que se respetaba que solo suelos de primera y segunda se sembraban de banano. ¿Cuáles eran esos suelos? Francos, francolimosos, francoarenosos, finos, profundos, fértiles, sin sales y sodio. Por alguna razón alguien le dio por empezar a sembrar esos suelos acá. ¿Sí? Pero oportunidades de mejora siempre las hay. Que permita un buen desarrollo radicular. Aquí en este caso el sistema radicular no es profundo por cementación, por silicio, en las zonas de Quevedo, Ecuador. Suelos viejos volcánicos con cementación por silicio, que hay que romperlos, hay que roturarlos, pero esto yo lo tengo que corregir. Problemas de pie de arado, costa pacífica de Guatemala, suelos francolimosos profundos, pero con un pie de arado por el uso anterior de la tierra. Hay que romperlo. Suelos muy ácidos, suelos con problemas de drenaje, hay que corregirlo. Niveles freáticos altos, drenajes superficiales, todo eso interfiere con que la planta no aproveche la química que tiene el suelo. Problemas de infiltración, percolación, eso hay que corregirlo. Bien, para no aburrirlos voy a pasar a las conclusiones. 1. La mineralogía de la fracción arcillosa del suelo, lo que presenté al comienzo, y la materia orgánica gobiernan las relaciones químicas de los suelos. Eso es lo que gobierna todo. Y muy poco hablamos de eso. O en clase cuando hablábamos de las momorrilonitas caolinitas, era la primera clase de suelos y uno andaba buscando dónde era el comedor. ¿Sí? Y eso se nos olvidó. Para que la absorción de nutrientes se dé, la parte física tiene que estar funcional. Los retos en el manejo de propiedades químicas de suelos para la zona, para mí son pH, caso de grava aluminio, o pH muy altos, materia orgánica y actividad biológica. Un suelo sin actividad biológica, sin materia orgánica, es un suelo muerto. Ayer hubo una conferencia sobre eso. Tenemos que trabajar en eso, mejorar la actividad biológica, diversidad e intensidad en nuestros suelos. Manejo de sodio y sales, como ya lo expliqué.
El fósforo, tremendo potencial para el fósforo, azufre, no digamos potasio, magnesio, boro, zinc. Investigar y empezar a usar ya, porque ya se sabe lo suficiente, silicio y elementos como el molibdeno. Quiero cerrar esta presentación con un tributo a esta tierra de mi autoría, publicado en un libro de poemas de su servidor. A veces me da por poeta también. Y el fragmento del poema La Sierra Nevada de Santa Marta. Y lo leo. Eterno espíritu del tiempo, eterno retenido, del brillo nibio de crestas milenarias, donde brotan las venas de la tierra para crear el verde paraíso. Con eso les doy las gracias. Ese racimo es de Guatemala, por cierto. Pero aquí tenemos racimos hasta mejores. ¿Preguntas? Claro que sí. Hemos recibido algunas preguntas, cual por tiempo leeremos 2. Primera, doctor Carlos. Teniendo en cuenta que el potasio es el nutriente que más exige las plantas de banano, ¿cuál es la mejor forma de aplicación para que su asimilación sea eficiente? ¿Cloruro de potasio o sulfato de potasio? Ok, buena pregunta, tremendamente. Para las condiciones donde yo tengo sales, sodio, vámonos con sulfato de potasio. O donde tengo aguas de mala calidad, donde no tengo el privilegio de tener un invierno que me lave. Caso típico acá, sulfato de potasio, pero va a llegar un momento que me va a acidificar mucho el suelo, pero me va a ayudar para el tema de sodio. Por otro lado, si tengo un suelo sin problema de sales, sodio, tengo buen riego, puedo lavar mi suelo, el KCl es una excelente alternativa. El KCl ha sido la alternativa de rigor. Una más, que yo la uso mucho. Yo cada 3 semanas, por ejemplo, con empresas que asesoro, estoy aplicando potasio foliar, un quelato forma un polímero orgánico con excelentes resultados, con impacto en peso, resistencia a enfermedad, resistencia a sequía. Cuando lo dejo de aplicar, los pesos se me tambalean un poco. Entonces tenemos esas 3 alternativas. Y tenemos la alternativa del guano también, pero yo aquí no me atrevería por el guano por el tema del sodio. Pero sí es una alternativa, el nitrato de potasio. Doctor Carlos, ¿cómo integrar los microorganismos para aumentar la eficiencia de la fertilización química? ¿Cuál es el momento ideal de aplicación? Bueno, mira, el momento ideal de aplicación es antes de sembrar, empezar a condicionar ese hueco de siembra. Voy a aplicar para que la rizósfera de mi plantilla ya sea una rizósfera saludable. ¿Qué voy a aplicar? Primero, hay que darle alimento a los microorganismos que voy a poner, subir los estratos orgánicos, la materia orgánica, hay que elevarla, hay que aplicar ahí, por ejemplo. ¿Y dónde está nuestra materia orgánica? Este tema es tan bello que aquí, por ejemplo, en el Magdalena estamos usando ya mucho el aporque orgánico con el mismo pseudotallo que le hemos llamado la brujita, con el calostro, que ustedes saben cuál es. Entonces, darle ese alimento a los microorganismos y poner las infusiones de los microorganismos correctos. No todos los microorganismos funcionan igual en los diferentes tipos de suelo, que pH, que química de suelo. Muchas veces, ayer estaba escuchando una conferencia donde se hablaba de micorriza. Tremendo éxito en la Universidad del Zamorano con el micorral, la micorriza. En banano, en invernadero, increíble. Los experimentos los corrimos en DOL, con unas tesis en Zamorano. Unas plantulitas, el doble de las que no se aplicaban. Pero una vez los llevamos al campo, esas plantas inoculadas o inoculamos en campo, venía el nematicida, venía la acidificación de los fertilizantes o la salinización de los fertilizantes y los mataba. Mataba la micorriza, entonces ya a nivel de campo no teníamos esa ventaja. Entonces hay que saber, hay microorganismos muy específicos para los diferentes tipos de suelo que tenemos. Creo que esas eran las 2 preguntas, pero yo hoy por ahí voy a estar, con mucho gusto, comparto lo poquito que sé. Como dijo aquel, la ignorancia es atrevida, así que... Doctor Carlos, muchas gracias. Hasta gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí te lo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un break.